Buenas noches, bienvenidos a todas las personas que ya nos están empezando a conectar. Bienvenidos pues entonces a este webinar titulado Brackets en la edad adulta, porque valen la pena, en donde vamos a hablar de todas las nuevas tendencias de los brackets y la ortodoncia en adultos. Yo soy Natalia Arbizú, soy productora de contenido audiovisual y me encargo también del manejo de las redes sociales en esta empresa que se llama Ebla Digital. Somos una empresa guatemalteca que se dedica a producción audiovisual, a marketing digital y a todo lo que tenga que ver con todo esto. Nosotros somos el equipo detrás de las redes sociales del doctor Carlos Uccini, un cirujano dentista especializado en rehabilitación oral e implantes de Guatemala. Somos el equipo detrás de todas sus redes sociales y también el equipo productor pues, de este webinar. De nuevo, bienvenidos a todas las personas que se están conectando desde ahorita. Ya en un momento vamos a iniciar con el webinar. Solo antes les queremos contar un poco de qué es lo que hacemos aquí en Ebla Digital y pues para que conozcan un poco más de todo el trabajo que llevamos haciendo con el doctor Succini y con otras empresas. Entonces ahorita vamos a proceder a mostrarles un pequeño video para que conozcan un poco más de nosotros. Entonces, bienvenidos a todos de nuevo, porque ya se están conectando más personas. Para la gente que no escuchó, yo soy Natalia Arbizú, soy productora de contenido audiovisual y también me encargo del manejo de las redes sociales en Ebla Digital, que es esta empresa guatemalteca que está produciendo este webinar junto al doctor Carlos Uccini de Guatemala. Y entonces, pues bueno, ya estamos a punto de comenzar. Les vamos a contar un poco acerca del webinar. Entonces, el webinar se titula Brackets en la edad adulta porque valen la pena. Nos acompaña, bueno, el host es el doctor Carlos Uccini, es un cirujano dentista especializado en rehabilitación oral e implantología. Tiene más de 15 años de experiencia y también nos acompañan el ortodoncista Juan Pablo Novales, de aquí de Guatemala también, y también la doctora Ana María Gómez, también ortodoncista de Chile. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues precisamente por qué es que valen la pena los brackets y el uso de ortodoncia en la edad adulta. También vamos a hablar un poco de las tendencias, un poco de las reglas. Les vamos a pedir favor, tenemos a gente de muchos países y también tenemos a una gran afluencia de participantes. Entonces, un poco las reglas, les vamos a pedir que por favor, mientras no lo necesiten, no enciendan su cámara ni su micrófono para evitar todos este tipos de interrupciones, digamos, por conexión a internet. Entonces, con la cámara y el micrófono apagado cuando no lo necesitemos, la presentación va a poder fluir de manera más natural. De ahí el horario, vamos a empezar ahorita a las 1:30. El doctor Succini va a presentarse a él, va a presentar a los doctores, les va a dar una presentación mucho más formal, va a explicar un poco de toda su experiencia. Después vamos a proceder con el doctor Juan Pablo Novales, nos va a dar una exposición de 15 minutos. Después igual la doctora Ana María Gómez va a proceder con otra exposición de 15 minutos. Después de esto vamos a tener un tiempo para discutir en temas que hayan podido surgir durante estas exposiciones, para resolver dudas de parte del doctor Carlos y ahondar en estos temas que pudieron surgir. Y por último, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren, las pueden ir escribiendo en el chat. Si se sienten cómodos, pueden abrir su micrófono y preguntar directamente.
Y bueno, esto sería la verdad que casi que todo. Y entonces, pues, empezamos. Doctor Suchini, le cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá con nosotros. Es un honor, es un privilegio. A todos los que nos están viendo, nos están escuchando y gracias otra vez a los doctores por estar presentes con nosotros. Sé que va a ser un 45 minutos muy interesantes. Vamos a hablar de el tema, ¿por qué los brackets en la edad adulta? Y este es un tema donde mucha gente, o sea, nació en mi corazón porque mucha gente me decía, mira, mire doctor, fíjese que, ¿qué puede hacer con mi sonrisa, etcétera, etcétera? Y no todo es carías. Entonces, muchas veces yo trataba de explicarle a la gente, miren, lo que primero que tenemos que hacer es alinear sus dientes. Pero mire, si ya tengo más de 35 años, si ya tengo más de 30 años, ¿por qué me tengo que poner brackets si ahorita ya estoy yo muy grande para esto? Entonces, ya haciendo varios casos con el doctor Juan Pablo Novales, creo que es de mucha importancia el saber por qué se está haciendo este tipo de tratamientos y ahorita en la edad adulta es muy importante. Es muy importante el saber qué podemos hacer, cómo podemos alinear dientes, etcétera, etcétera. Entonces, le pedí ayuda al doctor Novales, así que muchas gracias, doctor Juan Pablo Novales, porque está aquí con nosotros. Y más adelante vamos a ver cuál es la nueva tendencia, qué es lo que se está haciendo en la ortodoncia, en lugar de tener esos pequeños dispositivos en la boca. Y la doctora Ana María Gómez nos va a hablar de qué es lo que está haciendo ahí en Chile, cuál es la nueva tendencia y la importancia de esto y cuáles son sus beneficios. Entonces, bienvenidos a este webinar. Yo creo que va a ser de mucho aprendizaje. Eh, Así que primero les voy a presentar al doctor Juan Pablo Novales. El doctor Novales ha trabajado conmigo por mucho tiempo. Él fue mi profesor en la Universidad Francisco Marroquín, egresado de la misma universidad y graduado de la Universidad Javeriana en Colombia. Así que como ortodoncista. Así que los dejo en boca del maestro, uno de mis mentores. Así que, doctor Novales, él nos va a estar hablando un poquito de las tendencias y cómo pueden ser los brackets ¿cómo se llama? En este tiempo. O sea, qué presentaciones, cómo vienen siendo los brackets en esta nueva época. Así que, doctor Novales, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como bien dice Carlos, pues tenemos varios años de trabajar conjuntamente en un manejo multidisciplinario de los pacientes. Se tendía a creer hace muchos años que la ortodoncia, pues ya en adultos ya se les había pasado la edad o ya no se podía, y para nada. Entonces ese es el tema pues de esta presentación. Si nos vamos pues a la etimología de la ortodoncia, de la palabra ortodoncia, mejor dicho, viene del griego que ortos quiere decir recto y donto quiere decir diente. Eso quiere decir pues que ortodoncia vendría siendo diente recto. Pero la ortodoncia va muchísimo más allá de únicamente enderezar dientes. Al hacer tratamientos de ortodoncia mejoramos muchísimo la estética facial, mejoramos lo que es el perfil de los pacientes, toda la armonía de los tejidos blandos, toda la salud bucodental, la oclusión en general, todo el sistema, el aparato periodontal. Entonces, va muchísimo más allá únicamente de enderezar los dientes. Como vamos a ver, pues el tener los dientes rectos o el enderezar los dientes le puede traer muchísimos beneficios al paciente. Entonces, un tratamiento de ortodoncia se puede hacer a cualquier edad. No hay una edad en la cual ya no se puede hacer la ortodoncia. Como les repito, puede hacerse en adultos jóvenes, en adultos de mediana edad, en adultos de la tercera edad, siempre y cuando se llenen tres requisitos fundamentales. El primero es que no debe haber actividad de caries. El segundo es que no debe haber ni inflamación ni sangrado gingival. Y el tercero es que no debe haber enfermedad periodontal activa.
Si el paciente tuviera estas tres juntas, eso no quiere decir que no se le pueda hacer a él ortodoncia, simplemente hay que controlar estas patologías para poder someter al paciente a un tratamiento de ortodoncia. Vamos a tocar un poquito rápido, por el tiempo que tenemos un poquito reducido el tiempo. Quiero empezar tocando pues cuáles son los problemas de tener los dientes torcidos, sobre todo en edad adulta. Y posteriormente pues ya vamos a hablar de lo que son los beneficios y las ventajas y por qué se recomienda pues enderezarlos. Entonces, dentro de los principales problemas de tener los dientes torcidos, sobre todo en adultos, el primero pues es la dificultad al masticar. También hay dificultad para limpiar bien los dientes y mantenerlos limpios. Esto promueve la formación de placa bacteriana y de sarro. Produce pues una inflamación y un sangrado de las encías. Esto pues, si no se controla y si sigue progresando, se traduce en pérdida del hueso de soporte de los dientes. Esto va separando también a los dientes. Se producen también desgastes dentarios y movilidad y problemas en la articulación temporomandibular. Esto se traduce en una disminución de la eficiencia masticatoria, por lo tanto también van a haber problemas gástricos y esto trae algo muy incómodo que es padecer pues de mal aliento. Todo lo anterior conlleva a una baja en la autoestima porque los pacientes pues llegan a un punto en que ya les da pena sonreír. Esto es pues un pequeño esquemita de progresión de la enfermedad periodontal, donde tenemos de primero lo que es pues la encía sana. En la figura del centro tenemos lo que es ya la gingivitis, cuando hay inflamación de las encías y hay sangrado, sobre todo al cepillado dental. Y la tercera figura pues ya corresponde a lo que es ya una periodontitis, cuando la inflamación de la gingival prosigue y ya empieza a reabsorber el hueso de soporte. Acá pues ya los dientes empiezan a perder soporte y se empiezan a separar y es parte de las razones por las cuales los pacientes adultos llegan a la clínica, porque los dientes empiezan a separarse y eso pues ya no les gusta. Acá pues tenemos una foto de cómo se ve un paciente con una enfermedad periodontal. Esto es muy típico verlo: acumulación de sarro generalizado, pérdida de la papila interdentaria, espacios dentarios. Eso es por pérdida del hueso de soporte. No quiere decir que en estos pacientes no se pueda hacer ortodoncia, simplemente pues hay que hacer en ellos un manejo multidisciplinario, mandarlos a un periodoncista que les haga pues un tratamiento periodontal, que no hayan bolsas activas, eliminar pues todos los irritantes y cuando ya las encías no estén inflamadas, podemos como ortodoncistas perfectamente colocarles su ortodoncia y esos espacios sin ningún problema se pueden cerrar. Este es otro caso, que un paciente pues ya remitido por el periodoncista ya sin inflamación gingival, sin cálculos, sin irritantes, con unos diastemas enormes, con pérdida ósea generalizada, pero eso no impide el poder colocar brackets y ir haciendo pues movimientos pues muy lentamente y se le puede ofrecer una excelente alternativa a estos pacientes. Otro problema que hay pues en los pacientes adultos, sobre todo cuando tienen una oclusión un poquito desbalanceada, es el bruxismo, sobre todo de noche, que uno lo hace inconsciente. Es una de las maneras que el cuerpo libera tensión, libera estrés, es apretar durante la noche sin que nos demos cuenta. Y puede ser tan excesivo como estas imágenes donde hay pérdidas, desgastes excesivos en los dientes. Y ahí también es necesario un tratamiento multidisciplinario con el rehabilitador. Y por supuesto, pues hacer un tratamiento de ortodoncia para mejorar la oclusión de estos pacientes. Todos los pacientes adultos que han sufrido de problemas de la articulación temporomandibular saben lo molesto y lo doloroso que es cuando el menisco articular pues ya sea desplazado o perforado por el cóndilo. Eso genera unos dolores y unas molestias severas en los pacientes y les hacen pues la vida verdaderamente complicada. Entonces, razón de más pues para tratarlos de una manera multidisciplinaria. Los objetivos de la ortodoncia moderna, sobre todo en pacientes adultos, es generar fuerzas muy leves pero continuas para producir movimientos dentarios lo más rápido posible, pero de una manera controlada. Hay que minimizar la fricción. El paciente adulto anda buscando un tratamiento rápido, no quieren estar con aparatología mucho tiempo,
quieren tener pues las menores molestias y el menor dolor posible. Y lo más importante en ellos es que quieren que el tratamiento sea lo más estético y lo más discreto posible. No quieren andar pues con brackets mucho tiempo, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuáles son los beneficios de la ortodoncia en pacientes adultos? Primero, pues corregir la malposición de las piezas dentarias, mejorar la higiene, facilitarle que el paciente tenga una mejor limpieza para mantener una salud bucodental ideal, lograr una oclusión balanceada, estable y funcional para que ya pues no le dé problemas en su articulación temporomandibular, que el paciente ya no tenga desgastes y hacerle pues más fácil lo que es pues la masticación de antes de tragar los alimentos. Como dije, mejorar la eficiencia masticatoria, evitar los desgastes excesivos de las piezas dentarias, mejorar y renovar la estética de la sonrisa. Esta es parte de uno de los motivos de consulta también por los cuales llegan los pacientes adultos. Incrementar la confianza, la motivación y la autoestima. Esto pues les ayuda a mejorar muchísimo sus relaciones sociales e interpersonales, mejoran mucho también su desempeño laboral y profesional. Este es un dato muy importante que tal vez la mayoría de las personas adultas no tienen conciencia de ello, pero el primer rasgo que la gente nota de nosotros es nuestra sonrisa. Eso es lo primero en lo que se fija la gente, sean ortodoncistas, odontólogos o no lo sean. Así como dice esta figura, lo que notan primero de nuestra imagen es en un 47% nuestra sonrisa, nuestros ojos en un 31%, nuestro olor, por eso es importante mantener una higiene general pues óptima, porque un olor fuerte pues deja una muy mala impresión. Se fijan en nuestra ropa, en nuestro estilo de vestir en un 7% y en nuestro corte de pelo, nuestro estilo de llevar el cabello pues solo en un 4%. Entonces definitivamente la sonrisa y los dientes juegan un papel fundamental. El 83% de las personas creen que sus dientes son incluso más importantes para su apariencia personal que su cabello y que sus ojos. Entonces, razón también por la cual los pacientes adultos están buscando ortodoncia. Acá pues vemos cómo muy sencilla, de una manera muy sencilla, se puede mejorar muchísimo la sonrisa de las personas adultas al enderezar los dientes. Un paciente pues con un poquito de enfermedad periodontal avanzada, ya con espacios, y perfectamente pues se puede controlar esa progresión de la enfermedad periodontal y hacerle su tratamiento de ortodoncia. Este es un caso de cómo mejora, si ustedes se dan cuenta, al principio el poco arreglo y poco cuidado en su apariencia personal de esta persona, y con mejorar su oclusión y su sonrisa, hasta se animó y se hizo sus carillas, su blanqueado, se cambió su look y es completamente otra persona. Este es también un ejemplo de cómo se puede mejorar el exceso de sonrisa gingival o de exposición gingival en una paciente, incluso en pacientes adultos. Ahora pues vamos a ver ya pues, tendencias nuevas más adelante, pero una de ellas es el uso del anclaje cortical, de los mini tornillos de anclaje, con lo cual podemos hacer movimientos dentarios mucho más fáciles que antes del advenimiento de los mini tornillos en ortodoncia, y podemos obtener resultados más rápidos, más controlados y óptimos. Este es otro ejemplo de una paciente que su motivo de consulta era que tenía los dientes muy inclinados hacia adelante, le costaba cerrar bien sus labios, cerrar bien su boca, se miraba un poquito trompudita y no le gustaba eso. Cómo al hacer extracciones de premolares podemos retraer esas piezas dentarias, esos incisivos, llevarlos a unas inclinaciones ideales y logramos unas mejoras en el perfil verdaderamente notorias. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en ortodoncia? Tenemos lo que se llaman alambres, por así decirlo, inteligentes, aleaciones de níquel titanio y sobre todo el níquel titanio termoactivado, que ahora se está pues tratando con láser también para individualizar el nivel de fuerza que queremos aplicarle, sobre todo por regiones en las arcadas, hacer pues fuerzas más leves en la región anterior donde hay más apiñamiento, fuerzas un poquito más fuertes en la región posterior. Y estas aleaciones de níquel titanio termoactivado, pues con los cambios térmicos que los pacientes beben bebidas o frías o calientes, los van templando y destemplando, cambian su
arquitectura cristalina, por así decirlo, de los alambres, y eso va facilitando y va haciendo más eficientes los movimientos dentarios. Los brackets estéticos de última generación son los brackets de cristal de zafiro, que ahora hay tanto de autoligado como de ligado convencional. Ahora los brackets de autoligado ya vienen no solo con el clip de acero inoxidable o la tapita de acero inoxidable, sino que ya la tapita es también es de zafiro, por lo tanto ya no se mira para nada metal en esos brackets. Como les dije, los brackets de autoligado, el anclaje cortical con los mini tornillos ha venido a abrirnos a los ortodoncistas un panorama amplísimo y es una ayuda tremenda para tratamientos y para movimientos dentarios que antes de los mini tornillos eran sumamente complicados y dificilísimos. Y sobre todo la ortodoncia pues no está alejada ni mucho menos de lo que es la tecnología digital y 3D. Hay ya brackets fabricados a la medida, tanto por vestibular como linguales. Hay un montón de softwares para cementación indirecta de brackets que el que ya tiene pues su impresora digital en la clínica, eso le facilita tremendamente el procedimiento. Una cementación de brackets por arcada, haciéndolo de una manera tranquila y sin correr, más o menos nos lleva unos 30 a 40 minutos por arcada. Ahorita pues con la cementación indirecta nos lleva 5 minutos por arcada. Los alambres preformados por medio de tecnología robótica también es una implementación muy novedosa a la tecnología de la ortodoncia, y todo lo que es el workflow de toda la logística de lo que es el tratamiento con los alineadores transparentes, de lo que nos va a hablar la doctora ahorita en un ratito. Entonces, estos alambres inteligentes básicamente son alambres de, como les digo, aleaciones de níquel titanio que llevan un tratamiento con láser, con una tecnología láser, y uno puede sectorizar las fuerzas o la expresión de las fuerzas de estos alambres. Obviamente, pues en la región anterior, donde hay más apiñamiento, sobre todo en la región anterior inferior, es donde queremos aplicar fuerzas pues más leves. Entonces estos alambres pues ya vienen con esos tratamientos, y los movimientos dentarios pues se ven más optimizados y con mucho menos dolor para los pacientes. Los tipos de brackets, ¿verdad? Como sabemos, primero tenemos los brackets de acero inoxidable, que son los convencionales de metal. Estos son los que mejor costo-beneficio le ofrecen al paciente. Podemos resolver cualquier tipo de maloclusión con estos brackets. Ahora pues están los brackets de autoligado, que disminuyen muchísimo la fricción del alambre con el bracket, y sí se optimizan un poco los movimientos dentarios. Después tenemos los brackets de cristal de zafiro, que son los más estéticos y translúcidos que hay en el mercado. Son los ideales y los que recomendamos para pacientes adultos jóvenes. Y tenemos los brackets linguales, que son prácticamente invisibles y ideales para cuando el paciente no quiere que se vean, o por su tipo de trabajo o a la actividad que se dedique, no se puede dar el lujo de aparecer con brackets. Entonces, los brackets de cristal de zafiro, como les digo, son los más estéticos, son prácticamente translúcidos. Eso hace que se mimeticen perfectamente con el color del esmalte del paciente. Son muy resistentes, aunque sí son un poquito quebradizos, y el paciente debe ser muy cuidadoso. Yo estos brackets no los recomiendo en adolescentes, los recomiendo más que todo en adultos jóvenes, o por lo menos de adultos jóvenes en adelante. Y es muy sencillo pues resolver problemas de apiñamiento, y el paciente pues tolera muy bien estos brackets. Después tenemos los brackets de autoligado, que como les digo, son brackets que tienen un clip o una tapita o un cobertor que es muy fácil abrirlo y cerrarlo para cambiar los alambres, para activar los alambres. Muy cómodo para el ortodoncista, muy cómodo para el paciente también. Y nos evitamos la fricción que generan las ligaduras, sobre todo las ligaduras elásticas, porque el clip o tapita queda alejado del alambre, lo cual disminuye la fricción, y sobre todo para mecánicas de deslizamiento en cierre de espacios, se facilita muchísimo, y el movimiento dentario pues se ve optimizado. Ahora ya, como ya les decía, ya hay brackets estéticos de autoligado, en los cuales el clip y la tapita también ya es del mismo material del bracket. Ya prácticamente no se mira el clip metálico, y esto es lo último, la última tendencia en lo que es pues brackets estéticos.
También pues hay alambres, que son alambres cubiertos de teflón y pues se ven un poquito menos que los alambres de acero inoxidable, aunque yo pues los recomiendo únicamente para las etapas de alineación y nivelación, ¿verdad? Entrando un poquito a lo que es la tecnología digital, podemos hoy en día con los programas digitales tener digitalizada nuestra práctica, tener digitalizados todos los datos de nuestros pacientes, hacer diagnósticos digitales, hacer planes de tratamiento digitales. Y ya los programas vienen completísimos y hay pues de varias marcas y de varias casas comerciales. Podemos tener pues nuestros diagnósticos cefalométricos, nuestras panorámicas, para presentación de los casos a los pacientes, tener nuestro archivo ya sin usar papel prácticamente, y es una gran ventaja el tener pues, yo creo que hacia eso vamos todos, a hacer la transición poco a poco de tener una práctica digitalizada. Podemos analizar con un escáner, haciéndole un escáner a los pacientes, podemos tener los modelos digitales, los podemos ver de todos los ángulos, podemos hacer mediciones milimétricas de sobremordida horizontal, vertical, análisis de espacios, análisis de Bolton, en fin, podemos importar el CBCT a nuestro programa, podemos montar los modelos digitales para cuando queramos hacer cementación indirecta y ver el paralelismo radicular, pero sin pierde. Esto es una tecnología impresionante. Podemos también montar los modelos o montar el escáner digital, los modelos tridimensionales en un articulador virtual. Podemos hacer predicciones quirúrgicas. Es una maravilla, es una facilidad pues para la ortodoncia tremenda. Podemos escoger el arco ideal, la forma y el tamaño de arco ideal para nuestros pacientes. Estos programas tienen un menú de más de 600 casos de brackets de todas las marcas, de todas las prescripciones. Podemos ir posicionando en diente por diente los brackets y posicionándolos milimétricamente. El programa es súper sencillo, súper exacto. El programa nos indica si algún tubo o algún bracket está entrando en contacto con la encía y si hay necesidad de hacer una gingivectomía para posicionar bien nuestro bracket. En fin, nos ha venido a facilitar la vida muchísimo toda esta tecnología digital. Podemos imprimir nuestro modelo digital para hacer una guarda blanda, para hacer un bondeado en directo, o podemos imprimir una guía de transferencia, como nosotros prefiramos, ¿verdad? Toda la imagenología diagnóstica a la que tenemos acceso ahora, años atrás, si nosotros mirábamos un canino impactado, era muy difícil poder determinar si ese ápice de lateral ya estaba comprometido. Ahora con esta tecnología de cone beam es impresionante, lo podemos ver desde todos los ángulos, lo podemos ver de cortes de varias alturas, podemos ver el grosor de la lámina dura, podemos ver el grosor del hueso trabecular, la orientación exacta de dónde está la raíz, podemos ver qué tanto torque le tenemos que dar a nuestros dientes, si estamos cerca de producir una dehiscencia o una fenestración ósea, podemos ver qué tanto hueso, qué tanto grosor de hueso en la cortical vestibular tenemos. En fin, es una maravilla. Y dentro de los sistemas de brackets linguales, tenemos para mí el más sofisticado, que conste pues que el ortodoncista no recibe ningún tipo de remuneración por parte de esta empresa, pero estoy consciente que es la mejor, la técnica que más control le brinda al ortodoncista, la más avanzada, la más exacta, ¿verdad? Es sumamente complicada, eso sí, pero es la mejor. Entonces uno con un escáner digital digitaliza pues la oclusión del paciente, genera unos modelos digitales, uno puede diseñar el bracket en cada pieza de cada paciente, son brackets personalizados, hechos a la medida, uno puede hacer ya un setup, la técnica le hace al ortodoncista, como les digo, con una técnica súper sofisticada de robots que hacen los dobleces de los alambres, y ya le entregan a uno pues las cubetas de transferencia para hacer pues el cementado en directo de los casos. Estos brackets se adhieren perfectamente a la anatomía lingual y palatina de las piezas dentarias. Como les digo, pues son fabricados con una tecnología robótica, los alambres. Ya vienen prefabricados los dobleces, los tips, los torques. Los brackets se hacen con una tecnología de estereolitografía
y después son colados en oro, son de aleaciones de metales nobles, sobre todo oro, plata y platino, para evitar la corrosión, y se transfieren con una cubeta de transferencia. Y pues esto le viene a abrir a uno un panorama pues enorme, también un portafolio pues muy amplio para ofrecerle a los pacientes otra opción. ¿Y por qué justificar la ortodoncia en adultos? Definitivamente la autoestima y la sonrisa van de la mano. Los beneficios que yo he visto en pacientes adultos son innumerables, y definitivamente una bonita sonrisa es nuestra mejor carta de presentación. Más adelante, pues vamos a tener un foro de discusión donde vamos a hablar de algunos procedimientos específicos también que se pueden hacer con pacientes adultos, especialmente en ortodoncia. Ahora pues le cedo la palabra. Vamos a cerrar acá y ya le cedo la palabra a la doctora que nos va a hablar de los alineadores. Bueno, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Otra vez, soy el doctor Suchini, y para los que acaban de ingresar, el tema hoy es el brackets, el por qué el brackets en adultos. Y ya que el doctor Juan Pablo Novales nos dio una amplia explicación de cuáles son las nuevas tendencias, cómo se pueden colocar los brackets ahora para que ya no se miren. Yo le pedí la ayuda a la esposa de un buen amigo mío, y ella es la doctora Anita Gómez. La doctora Anita Gómez es colombiana, se casó con un chileno y es ortodoncista de la Universidad de Chile. Y es Invisalign Diamond Doctor. O sea, yo creo que hoy vamos a tener una explicación de cómo son los brackets invisibles o qué viene haciendo este tipo de Invisalign. ¿Qué tendencias vamos ahorita? Y más que todo con estas cuestiones del COVID, o con esta cuestión del COVID, ¿qué solución le está dando la doctora a esto? Y vamos a ver, es una plática muy interesante. Por favor, Anita, muchas gracias por estar con nosotros, y doctora, le cedo la palabra. Doctora, por favor, coloque su audio. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya. Perfecto, gracias. Perfecto, ya. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de poder explicarles a todos cuáles son los nuevos avances que ha habido desde el punto de vista de aparatos nuevos en ortodoncia, que en realidad no son tan nuevos, pero sí es nueva la mayor utilización que hay hoy en día de ellos. Entonces, vimos la exposición de Juan Pablo, que fue muy buena, súper clarificadora en cuanto a los tipos de aparatos fijos que hay, y por qué la importancia también de someternos a un tratamiento de ortodoncia en una edad adulta. Como él dijo, yo creo que nunca es tarde para hacerlo, siempre y cuando uno tenga una base de una buena salud bucal, se pueden hacer movimientos dentarios que lleven a tener una buena oclusión, una buena mordida, y también, por supuesto, una bonita sonrisa, que es lo que todos buscamos. Yo les voy a conversar un poco de los avances que ha habido desde el punto de vista de los aparatos que se llaman alineadores y de la ortodoncia digital. Como todos sabemos, el mundo hoy en día va avanzando, y ha avanzado mucho, y ha avanzado en cómo hacemos las cosas, en toda la tecnología que empleamos en el día a día para todo. Y desde ese punto de vista, hemos sufrido lo que se llama una transformación digital. Y esa transformación digital nos lleva a que hoy en día hacemos todo lo que hacíamos antes con múltiples aparatos, con un solo aparatito que cabe en la palma de nuestras manos, y de que tenemos toda la información importante en datos en la nube, que está al alcance
de muchas personas, y de que hay generaciones que hoy en día son los adolescentes o los más chicos, que son nativos digitales 100%. No es el caso mío o de mi generación, o las un poquito hacia arriba, que nos cuesta un poquito más esta adaptación y tenemos que hacer una curva de aprendizaje para muchas cosas, pero para los niños sabemos que es súper fácil adaptarse a todo tipo de cosas y para ellos todo tiene que ser intuitivo y todo tiene que ser touch y todo eso. Y desde ese punto de vista, como todo el mundo se ha digitalizado, la ortodoncia y la odontología no son la excepción. Tenemos que también, obviamente, hemos sufrido transformación digital. Y una de las más importantes fue la llegada de lo que un poco Juan Pablo habló, que son los escáneres intraorales. Los escáneres intraorales son unos aparatos que nos permiten tener una imagen tridimensional de la boca de nuestros pacientes, como los antiguos moldes que tomábamos de yeso, pero en el fondo es un aparato que toma múltiples millones de fotos de la boca del paciente y el software lo reconstituye en una imagen tridimensional. Entonces, lo que nosotros podemos ver hoy en día a través de la captura de este tipo de imagen es mucho mejor que lo que lográbamos ver con un modelo, y también para el paciente es mucho mejor ver su boca ahí, que la puede visualizar mejor y es mucho más tangible. Evitamos entonces estos antiguos moldes que a nadie le gustaban, que son asquerosos, y ya no tenemos que tomar estas impresiones, ni tener en la consulta o en el consultorio un stock de cubetas y de materiales de impresión y de materiales de yeso, que son lo que finalmente nosotros teníamos como un modelo para estudio o trabajo. Entonces nos evitamos todo eso y hoy día tenemos estos escáneres, y aquí les voy a mostrar un video de cómo funcionan. Hola, yo soy la doctora Anita de ortodoncia y les voy a contar de qué se trata este aparato. Este es nuestro Aitero, que es nuestro escáner intraoral. Si ustedes pueden ver ahí, están los dientes de un paciente, ejemplo. Entonces, esta es una de nuestras herramientas fundamentales con las cuales hacemos un diagnóstico tridimensional de los pacientes para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia. Hola, yo soy la doctora Paulina y les quería comentar que con este Aitero nosotros reemplazamos las impresiones esas que son tan desagradables para el paciente. Y además podemos obtener mucha información súper útil para hacer nuestro diagnóstico. Por ejemplo, podemos ver la intensidad de los contactos y además podemos hacer una simulación del tratamiento que se lo vamos a mostrar en el siguiente video. Entonces, ya teniendo eso, nosotros podemos hacer múltiples cosas. Ver, por ejemplo, una simulación en donde vemos el antes de un paciente y un cómo podría quedar teniendo un tratamiento de ortodoncia. Entonces uno puede ir comparando ahí la posición de los dientecitos, en cómo están ahora y en cómo podrían quedar después de un tratamiento. Esa es el Invisalign Outcome Simulator, y la gracia de esto es que lo podemos realizar en la misma sesión después del primer escaneo en la primera consulta. Así ustedes se pueden hacer una idea de cómo van a quedar sus dientes después del tratamiento con Invisalign. Y además de tener esos escáneres, hoy en día también tenemos la posibilidad de reemplazar estas radiografías biplanares con las que hacíamos el diagnóstico por una radiografía que se llama Cone Beam, o un escáner de haz de cono, que nos permite tener una imagen tridimensional del cráneo de nuestros pacientes y así poder en el fondo evaluar volumétricamente de una mejor forma, una forma mucho más real, porque los pacientes no son planos como una fotografía. Entonces nosotros podemos así evaluar, por ejemplo, pequeñas asimetrías o problemas esqueletales de posición de los huesitos de la cara, o podemos ver, por ejemplo, la cantidad que hay rodeando cada diente. Podemos sacar de una sola toma mucha información, la antigua panorámica o el corte Panorex, como es este de acá. Podemos analizar la vía aérea y hacer un análisis volumétrico de la vía aérea, que hoy en día está muy en boga, porque también la odontología hoy en día se está relacionando con la medicina del sueño, ya que es un territorio que tenemos un poco compartido. Muchas veces hay obstrucciones a nivel de la vía aérea, en este nivel, que se deben, por ejemplo, a malformaciones a nivel de los maxilares. Entonces nosotros podemos actuar de una forma en poder solucionar que pacientes que tengan, por ejemplo, apnea del sueño, somos una parte del equipo médico que podría solucionar ese tipo de problemas. Tenemos de este mismo corte podemos analizar la articulación temporomandibular,
podemos hacer análisis frontales de la discrepancia que hay entre los tamaños de los maxilares, por ejemplo, si hay una compresión maxilar, y podemos ver también la cantidad de huesito que hay alrededor de cada diente. Y esto nos permite tener como claro cuáles son los límites en los cuales nosotros podemos mover los dientes. Entonces tenemos un diagnóstico que es mucho más preciso, mucho más certero, y por lo tanto podemos planificar de mejor forma nuestros tratamientos. Así como Juan Pablo dijo, hoy en día los tratamientos de ortodoncia tienden a ser individualizados. Antiguamente, o los brackets normales que vemos normalmente, los metálicos, los cerámicos, son brackets que son estándar, son el mismo tipo de bracket con una prescripción estándar para todos los pacientes, incluso cuando tienen diagnósticos diferentes. Pero hoy en día se trata de individualizar el tratamiento para cada paciente, o sea, hacerlo de acuerdo a las necesidades que éste tiene. Y desde ese punto de vista tenemos diferentes aparatos que trabajan en conjunto con software para poder hacerlo. Él explicó ya algo de eso, yo voy a explicar solamente la parte de alineadores, de cómo funciona. Entonces también tengo un video cortito para que vean más o menos y entiendan cómo funciona. Un alineador es un aparato transparente que va sobre los dientes y que está construido de forma que vaya moviendo los dientes en diferentes etapas. Entonces, los alineadores no es un solo alineador por tratamiento, sino que son múltiples alineadores que se van cambiando semana a semana y que cada alineador está construido de cierta forma para que pueda hacer presión sobre los dientes y vaya empujándolos hacia la posición ideal. Entonces, así como mostró el video, ahí tenemos los alineadores. Hoy en día tenemos el alineador más avanzado y tecnológico que existe, es el denominado Invisalign, que es una marca comercial. Invisalign es una empresa, se llama Align Technology, que también no hay ninguna relación comercial de por medio, como dijo Juan Pablo con los incógnitos de 3M, pero es importante destacar que hay muchas diferencias entre los diferentes tipos de alineadores que existen. Invisalign es un alineador que lleva la delantera hoy día en todo lo que es desarrollo, en investigación, porque son los primeros que empezaron con este tipo de aparatos, fabricándolos de forma un poco más masiva y con todo el software que tienen desarrollado para eso y que van mejorando día a día. Entonces tienen una empresa que es muy grande, que tiene mucho apoyo por detrás, mucha investigación y que además también hay muchos doctores en todo el mundo que utilizan Invisalign. Por lo tanto, ellos manejan una cantidad de datos impresionante. Eso quiere decir que con esos datos, sabemos lo importante que son los datos hoy en día, ellos pueden hacer investigación y pueden desarrollar cada vez mejor el producto. Entonces, Invisalign es este aparato transparente que va sobre los dientes, que es removible, que se puede sacar y se puede poner, se saca para comer y lavarse los dientes y se vuelve a colocar, lo que lo hace muy cómodo, sobre todo, bueno, adultos y niños también, pero es muy cómodo porque no tiene estas superficies cortantes o filosas que tienen los brackets normalmente, y como no tiene nada adherido, tampoco tiene ese problema de que se suelten los brackets o de que pinchan, entonces no hay urgencias tampoco de ese tipo. Como se puede sacar, uno puede llevar su vida normal, puede ir a reuniones, puede ir a hacer todo lo que necesite sin ninguna interrupción. Yo soy usuaria de Invisalign, ese es mi aparato, y ahí ustedes pueden ver que es súper estético. Ahí estoy con el Invisalign puesto, sin el Invisalign puesto. La verdad es que no se nota casi nada y uno habla súper bien, no interfiere con la fonética, como sí pasa muchas veces con los aparatos linguales, por ejemplo. Entonces es un punto también de consideración. La planificación de estos tipos de tratamientos se hace con un software que se llama ClinCheck. Este software nos permite movilizar cada diente y tener el control de cada diente en todas las direcciones del espacio para así planificar cuál va a ser la posición ideal para cada paciente, para dejar una sonrisa que sea armónica, bonita, pero además también muy funcional. Entonces, los brackets controlan el diente desde un punto fijo donde van pegados en la corona del diente, mientras que los alineadores van a abrazar al diente por completo, por lo tanto tienen un muy buen control de la posición del diente. Cuando uno compara entonces Invisalign versus brackets, obviamente tenemos que los Invisalign o los alineadores son mucho más estéticos,
Es un tratamiento que es muy predecible porque se planificó de forma digital. Entonces, lo que uno planifica desde un principio se va dando etapa por etapa en el paciente. Obviamente, mejora mucho la higiene oral. No hay restricciones en cuanto a comidas. Cuando uno tiene bracket, hay cosas que no puede comer. O sea, no puede comer manzanas o frutas mordiéndolas directamente, no puede comer cosas muy duras, muy crujientes, porque tiene el riesgo de soltar brackets, y ese riesgo se hace incluso más importante cuando son brackets, por ejemplo, individualizados como los linguales, porque una vez que se suelta uno, es mucho más complicado volverlo a pegar. En cambio, con este tipo de aparatos no tenemos ese problema, y además el movimiento dentario es un movimiento mucho más controlado. La fuerza que se ejerce sobre los dientes es controlada, por lo tanto el dolor o la molestia que siente el paciente, que la va a sentir igual porque es el mecanismo por el cual se mueven los dientes, es mucho menor con este tipo de aparatos. Entonces, esa es como la diferencia principal. El material es un material transparente, que es súper flexible, que hace las veces o funciona muy parecido a los alambres de los cuales el doctor Juan Pablo mencionó, que son de última tecnología, a los NITI, y hacen una fuerza constante para poder ir moviendo los dientes hacia su posición ideal. Lo ideal es que cada tratamiento tiene diferentes etapas que va a depender del tipo de tratamiento y de la severidad que haya que solucionar de maloclusión. Para ello también se utilizan diferentes cosas que sí van adheridas a los dientes, que por ejemplo se llaman attachments. Ahí ustedes pueden ver una foto en donde se ven los attachments cementados. Estos attachments son de una resina del color del diente y tienen diferentes formas y geometrías que van de acuerdo a proveer superficies para que el alineador pueda empujar y llevar al diente a su posición. Entonces, no todos los attachments son iguales, son todos diferentes, y además no van en todos los dientes, van a ir solamente en algunos dientes en donde realmente necesitemos un mayor control, por ejemplo, de rotaciones o de extrusiones, de movimientos verticales también. Se pueden utilizar para tratar cualquier tipo de anomalía. Antiguamente teníamos la idea los ortodoncistas, porque no nos habíamos metido mucho en esto, porque es una tecnología que para la mayoría del mundo y sobre todo para América Latina es más nueva, de que los alineadores no servían para todos los casos y de que servían más que todo para casos muy simples. Pero la verdad es que hoy en día no, porque esto ha ido, como les contaba, en perpetua evolución, y cada vez podemos tratar muchos más casos y casos más complejos. Y todo, en el fondo, es porque esto va dirigido por un ortodoncista, porque es el ortodoncista el que es el encargado de planificar cuál va a ser el movimiento que tienen los dientes, la dirección y además la jerarquía de movimientos, o sea, qué dientes se van a mover primero que otros para poder ir ordenando todo el tratamiento. Entonces, cuando uno planifica el tratamiento, esto se visualiza como un video, que es así como este acá que les voy a mostrar, en donde uno ve cómo los dientes se van movilizando. Y esto se van cumpliendo por etapas. Entonces, cada etapa, estos números que van acá arriba, es un alineador. Y ahí pueden ver entonces cómo se iban moviendo. Ese paciente que les mostré antes corresponde a este paciente que tenía un apiñamiento severo inferior, una mordida cruzada posterior, y sin embargo en 6 meses de tratamiento ya tenemos resuelta el apiñamiento, o sea que es un tratamiento que es bastante rápido, porque como es tan individualizado, no pasa, el movimiento no se produce por un solo arco continuo. Entonces muchas veces con el arco continuo nosotros producimos movimientos indeseados en algunos dientes que no queremos mover. En cambio acá no sucede esto, el movimiento va mucho más dirigido a los dientes que realmente necesitamos mover y cómo tenemos que moverlos. Y por eso el tratamiento se podría decir que es un poco más rápido que el tratamiento convencional con brackets. Estos alineadores Invisalign son fabricados de una forma centralizada. Hay un centro de planificación con el que los doctores nos comunicamos, que está ubicado en Costa Rica, que es el que recibe toda la planificación para los doctores de toda América y de parte de Europa. Y ellos planifican 3D las direcciones que nosotros damos, y después, cuando uno ya está feliz con su plan de tratamiento, se envían a fabricar. Su fábrica está ubicada en la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, cuando a uno le llega un caso de Invisalign a su consulta, le llega en una cajita de UPS o DHL y viene así marcado, individualizado por cada paciente, con una bolsita y una cajita muy bonita en donde el paciente tiene que guardar los Invisalign cuando no están puestos en su boca para que no se pierdan.
Aquí un recordatorio un poco de las ventajas que tiene, que son obviamente totalmente estéticos, más rápidos, menos dolorosos. Se mejora mucho la higiene porque no se queda la comida metida entre los brackets, que es una de las desventajas. Se sacan para comer y lavarse los dientes. Se pueden utilizar, por ejemplo, en deportes de contacto, en los que normalmente hay que utilizar protectores o que hay riesgo de que llegue un pelotazo y se entierren los brackets en el labio. No pasa esas cosas. Y muy importante que cuando es Invisalign tiene una garantía. Eso quiere decir que ellos están súper seguros de que sus alineadores funcionan muy bien y tienen una garantía de 5 años para sus tratamientos. Además, como es una compañía internacional, si hay un paciente que, por ejemplo, es expatriado, que sabe que va a vivir en cierta ciudad un tiempo, pero después se va a ir, uno tiene la posibilidad de trasladar estos tratamientos a un Invisalign Doctor de otro país. Entonces eso también es una importante ventaja para muchos pacientes. Y siempre los pacientes como que se preguntan y se confunden cuál es la diferencia de los alineadores con otro tipo de aparatos que nosotros manejamos, como son la cubeta de blanqueamiento y los planos. La verdad es que hay bastante diferencia. Las cubetas de blanqueamiento son mucho más blandas, son un aparato que es completamente flexible y blandito, que no ejerce ninguna presión sobre los dientes, son pasivas, son solamente para poder poner el gel de blanqueamiento. Mientras que ya ustedes escucharon lo de los alineadores. Los planos son mucho más rígidos, no tienen flexibilidad, son de mucho mayor grosor y son los que sirven para tratar el bruxismo. Los alineadores entonces son mucho más finos, son flexibles, pero no tanto como una cubeta de blanqueamiento, y son de un grosor de 0,75 milímetros, lo que lo hace bastante cómodo. Aquí hay algunos casos. Este es un caso simple que se trató en un periodo corto de tiempo, alrededor de 4 meses, para un apiñamiento que era una recidiva de otro tratamiento de ortodoncia. Aquí hay otro de una paciente que no le gustaba cómo se veía ese lateral ahí, tenía un periodonto bastante fino, una encía fina con bastantes recesiones, entonces se va tratando la posición de los dientes para después hacer un injerto en esta zona para mejorar la posición de esa encía. Este paciente, por ejemplo, es esta, que lo puse, que no está terminado, pero lo puse para que ustedes vean la cantidad de apiñamiento que tiene y que en 6 meses de tratamiento ya va así, con un tratamiento que es mucho más cómodo, mucho más llevadero. Los pacientes vienen felices a los controles, no es como con los brackets que vienen así como que hoy me estuve pinchando, me estuvo molestando el arco todo el mes. Cuando son linguales, yo hacía mucho lingual, me pasaba que llegaban los pacientes y estuvieron todo el mes con una herida en la lengua que no los dejo hablar, no los dejo comer, entonces llegan de mal genio al control. Aquí no pasa eso, todos los pacientes están felices, la consulta es mucho más feliz en general. Este es otro paciente que tiene un apiñamiento bastante severo también, que le querían hacer una extracción de ese incisivo para poder solucionar la falta de espacio. Y él también, en 5 meses con alineadores, ya va en esta situación. Y mucho más agradable el proceso. Y es así como esto, como va evolucionando, uno también va combinando el uso de alineadores con otras técnicas que le permiten tratar casos más severos. El doctor Juan Pablo también nombró el anclaje esqueletal, que son unos microtornillos chiquititos que se ponen en el hueso para poder anclarse y hacer movimientos más complejos. Y uno puede hacer una combinación de alineadores con esto también, pudiendo controlar casos más difíciles. Por ejemplo, esta niña que también se quejaba por su sonrisa gingival, por la gran exposición que tenía, y se trabajó con 2 microtornillos por vestibular y 1 por palatino para poder suspender un elástico que permitiera la intrusión o elevar completamente el maxilar, mejorando la exposición de la encía. Y esto también en un periodo bastante corto de tiempo. Este tratamiento se combinó además con una gingivectomía, pero ustedes pueden ver que la paciente está sonriendo de la misma forma, con la misma intensidad, incluso más que en esta diapositiva, en esta foto, y ya la exposición gingival se ha mejorado bastante. ¿Y quién es el público para Invisalign? Hoy en día, hoy estamos hablando más de ortodoncia en adultos. Sin embargo, los alineadores son un tratamiento que también pueden utilizarlo los niños. Existe un Invisalign First, que es un alineador exclusivo para niños con ciertas características que, por ejemplo, van guiando la erupción de los dientes hacia una mejor posición. Y también está el Invisalign Teen, que tienen también ciertas características, tienen un indicador de uso, porque
uno tiende a pensar que los adolescentes y los niños serían menos cooperadores con el uso del aparato, pero la verdad es que se ha visto lo contrario y hay estudios que demuestran que al final son los adolescentes y los niños los que más cumplen con las horas que se necesitan de uso del aparato. Este aparato tiene que ser usado 22 horas al día, sacárselo solamente para comer, lavarse los dientes y, como les digo yo a algún paciente, una que otra reunión cuando se podía salir. No sé ustedes, pero acá en Chile llevamos más de 2 meses en cuarentena por el coronavirus. Y esa es otra de las ventajas. Acá nosotros, por el coronavirus, en marzo tuvimos que cerrar las consultas, los consultorios, y no pudimos atender por un periodo largo de tiempo. Y la verdad es que yo tengo en mi consulta hoy en día un 90% de pacientes con Invisalign y un 10% que todavía están con aparatos fijos de ortodoncia. Y en estos primeros días después de que indicaron la cuarentena, yo hice un catastro de todos mis pacientes con Invisalign y les empecé a enviar por correo sus alineadores siguientes. Por lo tanto, ellos pudieron continuar su tratamiento de una mejor forma, porque no tenían que estar con un control continuo para poder activar el aparato, sino que mediante el cambio de alineador podían ir siguiendo con la planificación que yo había hecho desde el principio. Y utilizaba aplicaciones, como una aplicación que se llama Dental Monitoring, para poder ir monitoreando el avance que tenía cada paciente. Por lo tanto, lo podíamos hacer a distancia, no era necesario tener un control presencial. Lo que sí pasa con los aparatos fijos, mis pacientes que tenían brackets, los pude empezar a ver y bajo condiciones muy estrictas recién la semana pasada, por lo tanto estuvieron más de 3 meses sin control. Ustedes pueden, los que son ortodoncistas, si están viendo, ustedes pueden pensar en el fondo todo lo que pasa con brackets que están sin control por 3 meses. O sea, es un problema porque al final, si tienen ligaduras elásticas, las ligaduras elásticas se van dañando, se van saliendo solas, la higiene es un tema también. Entonces, la verdad es que aún después de esta época de coronavirus, yo me di cuenta que finalmente lo mejor, o los que mejor estuvieron después de esto, fueron los pacientes que tenían Invisalign porque no necesitaron ir de una forma tan continua a la consulta para poder ir cumpliendo con sus etapas de tratamiento y poder llegar al objetivo que se planificó. Bueno, y esta soy yo, así que eso era lo que les quería contar hoy en día. Por supuesto, si tienen preguntas, ahí vamos a seguir conversando. Ahí está. Carlos, Mildred. Ok, amigos, pues yo creo que han sido 2 exposiciones excelentes. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor Novales. Yo quisiera dejar un espacio para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor. Y la verdad es que creo que es muy oportuno el tema porque hay mucha gente que me dice, o llega al consultorio y me dice, doctor, ¿qué puedo hacer con mis dientes? O sea, voy para caries, etcétera, etcétera. Yo prefiero primero evaluar al paciente y después si tenemos que derivarlo, o tenemos que mandarlo al ortodoncista, pues ya llega el doctor Novales y ya mira, ya evalúa y dice, bueno, vamos a alinear primero los dientes o, Carlos, usted ya puede trabajar. Entonces, la idea es ver qué soluciones le podemos dar al paciente y como vimos, hay muchas soluciones. Y la verdad es que yo creo que con el doctor Novales estamos pensando ya a tirarnos a todo lo que es la planificación digital y ya nosotros estamos en el uso del escáner, ya lo tenemos, así que esa es una gran ventaja. Y la verdad es que creo que son opciones que les podemos dar y entre más opciones les podemos dar, mejores van a ser los resultados. Entonces, quisiera saber si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto la respondemos. Doctor Carlos, si tienen una pregunta que dice de José Sánchez, en Guatemala, ¿dónde pueden contactarse al ortodoncista y están trabajando en estos días de cuarentena? Sí, en estos días nosotros estamos trabajando con todos los protocolos de sanitización, etcétera, etcétera. Y el doctor Novales trabaja conmigo, así que yo les puedo dejar el teléfono al cual pueden comunicarse y con gusto los podemos ayudar. Y sí estamos trabajando. Ahora, ustedes pensarán, doctora Ana María, yo te tengo una pregunta. Ustedes dirán, tanta tecnología,
ha de costar un platal. ¿Es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto y las posibilidades de hacer esto cada vez son mayores que hace, no sé, 5 años atrás tener un escáner en las consultas dentales era una opción que se veía bastante lejana y que uno pensaba que era bastante costoso. Pero como en todas las tecnologías, cada vez va viendo más, entonces hay mejor acceso y ya no es tan difícil. Y desde el punto de vista del costo del aparato, la verdad es que como tiene un costo de laboratorio, al igual que los brackets linguales, que también tienen un costo de laboratorio, es muy parecido, es más o menos equiparable. O sea, Invisalign tiene un costo que no es barato, pero tampoco es inasequible. Es un tratamiento que por lo menos los valores que nosotros manejamos en Chile deben ser alrededor de un 5%, un 10% más costoso que los aparatos fijos, o sea que no es tanta la diferencia, pero sí es mucha lo que uno gana en comodidad y en cómo lo pasa a través del tratamiento. Por lo tanto, al final valen la pena, pero los costos han ido disminuyendo a medida que hay más uso de parte de diferentes profesionales también. Además, creo que también está en la mayoría de clínicas tenemos la opción de bisacuotas y eso también lo viene o viene a ayudar un montón, la verdad. Entonces creo que las cuestiones vienen siendo un poco más cómodas y la verdad es que tanta tecnología siento yo que nos ayuda a ser más precisos y a ser mejores odontólogos, ¿verdad? Y a llevar mejor nuestros casos. Tenemos una pregunta. Wendy Garay pregunta: buenas noches, me disculpo por no enviar mi pregunta antes. ¿Qué porcentajes de casos ya no tienen opción a ortodoncia? Yo perdí unas piezas y aparte me están saliendo las cordales. Por economía empezó su tratamiento en otro lado y ahorita está en pausa. Y no sé hasta cuándo se pueda seguir este tratamiento. Y hay piezas que ya tienen movimiento y están saliendo de su lugar. Aunque no se tiene otra opción por el momento para continuar el tratamiento, me preocupa que esto se pueda salir más del cuadro. O sea, yo más creo que se pueda salir más del cuadro y no sé, cualquiera de los dos que quiera contestar la pregunta. Bueno, primero vamos a explicar que los pacientes adultos que buscan tratamiento de ortodoncia, hay dos escenarios. El primer escenario es el paciente adulto joven, comprendido entre los 20 y los 35 años, que busca hacerse ortodoncia porque no tuvo oportunidad de hacerse ortodoncia en su adolescencia por cualquier razón. Y ahora que él ya trabaja y que ya es independiente económicamente, pues busca hacerse su ortodoncia. Esos generalmente son tratamientos convencionales completos, ¿verdad? Que generalmente, pues para mí es el mejor paciente, el más colaborador, el más cuidadoso con su higiene, el más cumplido si yo pudiera elegir, ese sería mi paciente ideal. Por otro lado, tenemos pacientes adultos que ya no son tan jóvenes, que están comprendidos entre los 35 a los 60 años y que llegan al odontólogo, como es el caso de esta persona que pregunta, con problemas dentales muy puntuales. Entonces ahí es donde hay que tratarlo desde un punto de vista multidisciplinario, en donde tiene que entrar el rehabilitador, el periodoncista, para evaluar primero qué piezas tienen buen pronóstico, qué piezas tienen mal pronóstico, ver si tiene bolsas periodontales activas y cada uno tiene que poner de su expertise, por así decirlo, su granito de arena y tratar al paciente multidisciplinariamente, pero sí hay que evaluarlo definitivamente. Y sí hay tratamientos muy específicos y muy puntuales que se le pueden ofrecer a este tipo de pacientes, como por ejemplo, intrusión de piezas extruidas por falta de antagonista. Eso se puede hacer con mini tornillos de una manera muy sencilla. Le podemos ofrecer también extrusión de raíces fracturadas para que se pueda rehabilitar con un rehabilitador y colocar una corona. Podemos hacer paralelizar molares inclinadas, o sea, desinclinarlas y abrir espacio para colocar un implante o una prótesis fija. Cerrar espacios edéntulos, en fin, pero todo depende del estado periodontal del paciente. Como les expliqué al principio, ortodoncia se puede hacer a cualquier edad y prácticamente en cualquier paciente, siempre y cuando ya pues periodontalmente el periodoncista nos haya dado la luz verde, ¿ok? Entonces obviamente habría que evaluarla, ¿verdad?
Perfecto, muchas gracias, doctor. Y la verdad es que nosotros buscamos un enfoque multidisciplinario. Yo no me meto a hacer cosas que no me corresponden a mí. En la clínica tenemos o un endodoncista, tengo a un periodoncista que le referimos bastante también, y entonces es un enfoque multidisciplinario, así que no tenemos todos la verdad absoluta, pero nos ayudamos entre todos, así que creo que de esa es la manera como somos más efectivos. Y yo tengo una pregunta para los dos. Si ustedes, bueno, Anita ya nos dijo que ella ya usó Invisalign, pero doctor Navales, si usted tuviera que usar brackets, ¿qué utilizaría? Yo les soy honesto, yo llevo 22 años haciendo práctica exclusiva de la ortodoncia y sí, dependiendo, si fuera pues un caso convencional de una recidiva convencional o de resolver un apiñamiento que ya se me ha ido agravando con el paso del tiempo, definitivamente incursionaría con los alineadores. Sí. Perfecto. ¿Y Anita? Les voy a contar una anécdota. Yo, les conté, hacía mucha ortodoncia lingual hasta hace 2 años. Y la mayoría de mis pacientes adultos, obviamente mi práctica de ortodoncia siempre ha sido más enfocada hacia los adultos porque mi marido que trabajamos juntos, es implantólogo y rehabilitador, entonces trabajamos siempre casos multidisciplinarios juntos. Y yo hacía mucha ortodoncia lingual, que era como lo más estético que podíamos tener en ese momento. Al final mi marido tenía unos pequeños espacios entre medio de los dientes y como estaba dedicándose mucho a la odontología estética, al diseño de sonrisa, un día me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me pongas brackets porque la verdad es que le hablo a mis pacientes del diseño de sonrisa y de que también a lo mejor tienen la misma situación que tengo yo y les estoy diciendo que se pongan carillas y todo. Y en el fondo no quiero tener yo estos espacios, quiero tener también una sonrisa bonita para poder ser acorde con lo que estoy diciendo. Entonces yo le dije, perfecto, te ponemos brackets linguales. El caso es que le puse los brackets linguales y fue la peor tortura que pude haberle hecho porque además también fue para mí tortura porque lo veía en la consulta quejándose y lo veía después en la casa quejándose de que no podía comer, de que le molestaba la lengua, que no sé qué. Entonces al final él no lo soportó y me pidió que se lo sacara como a los 3 meses. Entonces dejó el tratamiento como inconcluso, no lo pudimos terminar, pero porque netamente él no se pudo adaptar. Y así como él, había muchos pacientes que me pasaba lo mismo, que al final tenía que hacer el cambio a ortodoncia vestibular o a otro tipo de ortodoncia porque simplemente no se pudieron adaptar, así como muchos que terminaron su tratamiento felices y también ellos, en el fondo era cosa de adaptarse también, que también lo hay. Y finalmente le saqué los brackets y justo en ese momento yo estaba empezando a trabajar con Invisalign, entonces le puse Invisalign. Y hoy en día el principal derivador y promotor de Invisalign en la consulta es Rodrigo, porque él pudo comparar los dos aparatos en su boca. Entonces él hoy en día dice, o sea, yo a ojos cerrados, esto yo sé que funciona, porque el lingual funciona y funciona muy bien, o sea, en manos de un experto, así como Juan Pablo, la ortodoncia lingual funciona perfecto. Para todos los casos también, no como otras personas que piensan que también no sirve para todos los casos, sirve para todos los casos en manos de expertos, pero efectivamente este tipo de aparato de alineador es mucho más cómodo. Entonces yo también me traté una recidiva, así como dijo Juan Pablo, a mí misma tenía las dos opciones, ponerme brackets o ponerme, y al final lo hice con alineadores porque quería probar, pero además también porque era mucho más cómodo. En eso no hay donde perderse. Solo un complemento al comentario de Ana María. Hay que tener en cuenta que Invisalign ahorita en el año 2020, ha tenido una gran evolución y una gran mejoría de cuando empezó hace casi 20 años. En ese entonces, los tratamientos y los resultados no eran tan precisos y el movimiento dentario no se podía controlar tan fácilmente y el tratamiento con alineadores ganó un poquito de mala fama en sus inicios. Eso pues se ha corregido completamente, las técnicas y los programas estos de escáneres y impresión tridimensional y demás han mejorado muchísimo. Y con esto de los attachments, ahora hay cursos específicos de cómo aprender a colocar attachments, de qué forma sirve para dar torques. Antes no se podía dar torque con un alineador en sus inicios, ahora ya se puede.
Yo he visto casos y he visto webinars y he asistido a webinars en donde demuestran con CBCT que hay movimientos de cuerpo entero, que no son solo inclinaciones, cosa que no sucedía hace 20 años. Entonces, por eso les digo que yo, si ahorita me tuviera que alinear mis dientes, me iría con los ojos cerrados por alineadores. Creo que todo el ortodoncista que quiera subirse ahorita al carro de la tecnología y tiene que estar con esto de los alineadores, porque ya es una excelente alternativa. Ya están mucho más mejoradas las técnicas que en sus inicios. Sí. Ok, tenemos una pregunta. ¿Con Invisalign se puede corregir una mordida cruzada, Anita? Bueno, siempre que uno hace ortodoncia, lo principal es hacer un diagnóstico. De esa mordida cruzada, en el fondo, es porque hay un problema esqueletal y hay una compresión del maxilar, o sea, hay una deficiencia del tamaño transversal del maxilar en relación a la mandíbula, y hay que, en el fondo, cuantificarla y ver cuánto es. Invisalign es un aparato que puede lograr una buena expansión, pero sin embargo, si esta mordida cruzada es de origen esqueletal, ahí uno tiene que complementar el Invisalign al igual que lo tendría que hacer con brackets y con otras cosas, con otro tipo de aparatos que nos permitan hacer una expansión de la parte esqueletal y no solamente dentaria. O sea, si hay una mordida cruzada y cuando uno la cuantifica, uno ve que uno puede compensarla moviendo los dientes, expandiéndolos de arriba o inclinándolos de arriba e inclinándolos de abajo, se puede hacer, al igual que con cualquier aparato de ortodoncia, pero si la cantidad de la discrepancia es tan grande en donde ya no puedo hacer esa compensación mediante inclinaciones de los dientes o expansión de las arcadas, en ese caso uno puede complementar el tratamiento de Invisalign con un anclaje, por ejemplo, en adultos, que es una expansión anclada de forma esqueletal con microtornillos, por ejemplo, que se está haciendo mucho hoy en día también, que antes no teníamos esa posibilidad cuando no teníamos los microtornillos. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Esta técnica de alineadores ya está disponible en Guatemala? Pues sí, hay varios ortodoncistas que en práctica privada pues ofrecen esta técnica de los alineadores. Como les repito, cada año pues más y más ortodoncistas se van subiendo pues a ese carro de los alineadores porque está demostrando ser una excelente alternativa. Entonces sí hay varios lugares, ¿verdad? Como bien dijo Carlos, nosotros ya tenemos el escáner y ya pues en el corto plazo, máximo en el mediano plazo, ya vamos a estar ofreciendo todo el workflow de alineadores, porque sí es un tratamiento que hay que tenerlo, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. ¿Gente de tercera edad puede usar ortodoncia? Muy buena pregunta. Totalmente. Como yo dije, si hay una persona de la edad que sea, de 50, 60, 70 años, siempre y cuando tenga todo su tejido periodontal sano, perfectamente se pueden hacer movimientos dentarios. Es más, yo en una ocasión hice un tratamiento de ortodoncia en una paciente de 68 años con pérdida ósea generalizada, que ya no tenía bolsas activas, ya no tenía sangrado al sondeo ni sangrado al cepillado, y perfectamente le pude hacer un tratamiento de ortodoncia y quedó muy contenta. Entonces, como les repito, la edad no es un impedimento ni no hay un límite de edad en la que ya no se puede hacer ortodoncia. Todo depende del ligamento periodontal, perdón, de la enfermedad periodontal, que esté controlada y que no tenga ni sangrado activo ni bolsas activas. Sí, y cuando uno trabaja, agregar un poquitito que cuando uno trabaja en una clínica donde es multidisciplinaria, en el caso de ustedes, por ejemplo, que hay un implantólogo rehabilitador en conjunto contigo, que es un ortodoncista, hay muchos casos que se ven en conjunto, porque muchas veces tú como rehabilitador, implantólogo, para poder devolver la función, para poder devolver algunas piezas perdidas, vas a necesitar que los dientes remanentes estén en una mejor posición, porque eso va a mejorar el pronóstico de ese caso también, o de cómo mejoras la mordida a largo plazo. Entonces, se necesita mucho, independientemente de la edad, de la interacción de las dos especialidades para poder dejar los dientes en una mejor posición, de forma que el rehabilitador pueda entonces devolver los dientes perdidos o la función en ese sentido.
Ok, y yo tengo una pregunta personal. La mayoría de veces he encontrado en pacientes que ya han tenido ortodoncia, que que viene después un problema temporomandibular. Y esto viene pasando, ¿por qué? Porque a veces la ortodoncia no la manejó un ortodoncista específicamente. Yo creo que hay cursos que se están haciendo por internet y etcétera, que la verdad es que no creo que sean malos, creo que es para ampliar mucho el conocimiento, pero creo que por eso es que ustedes han estudiado tanto tiempo y se merece el especialista. Entonces, ¿me podrían comentar al respecto de? Sí. Bueno, aquí lo vamos a dividir en dos partes. La pregunta, la primera, los problemas de la articulación temporomandibular, yo a lo largo de mi práctica clínica me he dado cuenta que no tienen tanto que ver con la oclusión. Los problemas de la articulación temporomandibular tienen que ver con episodios agudos de estrés, desde una sobrecarga en la articulación. Tuve el caso hace algunos años de una paciente que me la refirió un colega, un odontólogo general, por unos dolores agudos perdón, se me está apagando, por unos dolores agudos de la articulación y la oclusión perfecta, clase 1, molar, canina bilateral, acople anterior, oclusión de libro, perfecta, y con unos dolores tremendos de la articulación. Indagando un poquito, venía atravesando por un problema de divorcio súper tormentoso, llevaba días de no dormir, un estrés tremendo, y simplemente le dejé una guardita oclusal con unos antiinflamatorios, la vi en 2 semanas y llegó perfectamente. Entonces, no es tanto el problema de que sea o clase 2 o clase 3, es más una sobrecarga. La articulación no está diseñada para recibir sobrecargas tan fuertes por mucho tiempo, no está diseñada, entonces es normal que hayan esos dolores agudos. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Carlos? Recuérdeme. La ortodoncia la puede hacer cualquier odontólogo, o sea... No. Yo le digo a los residentes del posgrado de la Marroquín que todos los años, todos los ortodoncistas de todo el mundo, recibimos un montón de pacientes que llegan con brackets puestos de otro lado, que van para el otro lado completamente. Y hay que retomarlos, reencauzarlos, porque sí hay demasiada competencia de odontólogos generales que, como usted dijo, o leen un librito o toman un curso de un fin de semana. Pegar brackets lo puede hacer cualquiera, pero cerrar espacios de extracción, hacer torques, que las raíces no salgan del hueso, no superar los umbrales fisiológicos de fuerza, saber de biomecánica, saber de biología del movimiento dentario, eso no se aprende en un fin de semana. Entonces, definitivamente, sí tiene que haber un estudio por atrás, pues, y un respaldo científico. Y todos los ortodoncistas, todos los años recibimos pacientes que vienen desastrosos de otros lados, ¿verdad? Y eso así es, así será, y así fue en años anteriores, y a todos nos pasa. O sea, la idea de esto es educarnos un poquito, el saber en manos de quién nos estamos poniendo. Sí, los pacientes pues pueden hacer, lo ideal sería que si su odontólogo los refiere, el odontólogo pues sabe a quién referirlos, quienes tienen una preparación, y si no, pues por lo menos investigar un poquito si a la persona a la que van a ir, pues sí tiene un curso de posgrado o algún tipo de experiencia en ortodoncia, porque eso sucede en todos los países del mundo también, que gente sin experiencia se mete a colocar brackets, ¿verdad? Sí. No sé qué pensás tú, Anita. No, respecto a la articulación, es un tema súper controversial. Hoy en día en odontología todavía no nos hemos podido poner de acuerdo en qué relación tiene la oclusión en los trastornos temporomandibulares. La ciencia todavía no ha podido tener una evidencia concreta ni para un lado ni para el otro, pero nosotros sí lo que podemos hacer hoy en día es hacer un mucho mejor diagnóstico cuando vamos a planificar nuestro paciente, y esa también marca mucho la diferencia entre un ortodoncista y un odontólogo general que se dedique o que quiera hacer ortodoncia, porque
Por algo nosotros estudiamos 3 años más después en la carrera, bueno, y muchos otros cursos de especialización, pero en el fondo uno es capaz de hacer un diagnóstico integral. Y con estas imágenes 3D que yo les mostré, que es el combing que existe hoy en día, nosotros sabemos en el inicio del tratamiento de un paciente cómo está la situación a nivel articular, porque efectivamente, como decía el doctor, hay pacientes que vienen ya con desórdenes articulares que no son causados directamente por su maloclusión. Puede ser que a lo mejor son pacientes hiperlaxos o que perdieron la posición de su disco de una forma temprana y por lo tanto eso va causando cambios a nivel articular, va causando desórdenes internos que van causando un cambio en la forma de los cóndilos y que efectivamente bajo situaciones de estrés y la carga o la fuerza sobre una articulación que no está preparada o un tejido que no está preparado para recibir estas fuerzas cuando se ha perdido el disco, por ejemplo, interarticular, entonces es ahí donde hay una sintomatología y es ahí donde hay problemas y todo eso. Entonces uno eso lo puede saber previamente antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia y tomar en cuenta eso también para nuestro tratamiento, porque en el fondo sí estabilizar la mordida estabiliza las cargas que se hacen sobre la articulación. Sin embargo, hay pacientes que además de tener, como decía Juan Pablo, una mordida ideal o una oclusión ideal, uno ve que bruxan y que están teniendo problemas articulares. Entonces, no hay una relación directa, pero sí hay algún tipo de relación. O sea, uno puede estabilizar de mejor forma la mordida durante el día y a lo mejor durante la noche dar un planito que ayude a descansar, que ayude a estabilizar mejor la oclusión o que distraiga un poco esta zona para permitir que haya un mejor flujo de líquidos en la articulación que renueven esta sinovial que hay ahí. Entonces, yo creo que nosotros con un buen diagnóstico podemos hacer mucho, porque ya sabemos previamente en qué situaciones viene el paciente. Perfecto. Y sobre todo ahora, con todas esa imagenología que tenemos, podemos determinar perfectamente toda la anatomía de la ATM, todito. Se puede ver, pero a lujo de detalle. Perfecto. Amigos, yo tengo el honor de tener a uno de mis profesores acá también, al doctor Augusto Zelaya. Doctor, qué honor tenerlo aquí con nosotros. Me siento privilegiado, Y el doctor es un tremendo periodoncista. El periodoncista es el que trata las encías. Ya cuando ya hay un problema de sangrado, mucho sangrado, el doctor ha visto muchos pacientes míos. Y la verdad es que nosotros le decimos el doctor mano de seda porque tiene una mano excelente. Y en algún momento me gustaría tocar un tema de por qué no sangran las encías y me encantaría poderlo hacer con el doctor Augusto Zelaya. Así que, doctor, yo creo que lo voy a parar invitando para que hagamos una sesión y me encantaría que estuviera con nosotros. Tenemos una última pregunta. La señora Anae Franco dice, si tenemos un implante, ¿podemos utilizar la ortodoncia o se puede hacer la ortodoncia? Las damas primero, Ana María. Bueno, un implante obviamente es un elemento de titanio que está empotrado en el hueso de forma fija, por lo tanto no lo podemos movilizar. Podemos mover los dientes que están alrededor del implante, pero el implante ya no se mueve. Entonces, podemos hacer una ortodoncia, podemos ordenar los otros dientes, pero hay que analizar bien cuál es la situación de ese implante. Muchas veces el implante puede quedar ahí en la misma posición, se ordenan todos los dientes alrededor, o muchas veces ese implante tiene que ser removido y cambiado por otro una vez que uno haya hecho la ortodoncia, porque muchas veces ese implante está utilizando espacio que vamos a necesitar, por ejemplo, para alinear los dientes. Entonces, en vez de pensar a lo mejor en hacer una extracción para sacar de otro diente sano, para sacar implante, uno piensa en reposicionar ese implante que no es tan, o sea, es una dificultad, pero no es tampoco tan grave y se puede hacer. No es una imposibilidad. Es planificar las dos cosas en conjunto y hacer la ortodoncia, planificar en dónde van a quedar los dientes y posteriormente colocar el implante. Pero si ya las cartas están tiradas y el implante está ahí, es también labor de los dos especialistas analizar en esa situación actual qué hago con este implante, me sirve su posición, no me sirve, cómo puedo movilizar los dientes alrededor, o muchas veces incluso puedo utilizar el implante como un anclaje y ayudarme para el movimiento de los otros dientes alrededor también. Sí, la respuesta sería depende. El implante puede jugar a nuestro favor, como bien dijo Ana María, o nos puede estorbar.
pero si necesitamos cerrar un espacio de déntulo y está adyacente al implante, nos puede servir como un excelente anclaje y jugar a nuestro favor. Todo depende del caso. Claro. Ok. Bueno, amigos, gracias por su atención. Muchas gracias por asistir a este webinar. La verdad es que nos sentimos honrados por la presencia de cada uno y agradeciendo a los doctores, al doctor Novales, a la doctora Anita. Me siento muy privilegiado, la verdad. Y pues muchas gracias por su tiempo. Y quisiéramos cerrar, tal vez cada uno se despide de los oyentes. Y solo quisiera decirle de mi parte, yo bendigo la vida de cada uno y sigámosle pidiendo al Señor Jesús, que es el único que nos puede sacar de esta situación y sabemos que pronto vamos a salir. Así que confiemos en la mano de Dios y sabemos que sus promesas son sí y amén. Y nada más, el Señor nos ama con todo su corazón. Que el Señor les bendiga y por favor, doctora Anita, si tenés unas palabras y después le seguimos al doctor Novales. Bueno, yo también agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, entregarles un poco de todos estos avances que hay en el campo de la ortodoncia y de todas las posibilidades que se abren de tratamiento para todas las edades. Así que espero que les haya servido y yo feliz de compartir. Muchas gracias. Pues yo también, gracias Carlos por la invitación de poder compartir pues un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Y decirle pues a toda la gente, ¿verdad? Que de esta vamos a salir, que de todas las adversidades hay que ir tratando de sacar lo poco positivo que haya, lo poco o mucho, y mucha fe, a cuidarse mucho y vamos a salir adelante. Amén. Así que muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en la próxima. Cuídense por favor y los esperamos. Bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias, doctores. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Ya saben, cualquier duda, en el chat les dejamos los contactos de los 3 doctores. También igual si tienen cualquier duda, pueden escribir al correo de producciones@ebladigital.com y con gusto les estaremos ayudando en lo que podamos. Y de nuevo, muchas gracias y Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. Buenas noches. Adiós.